Esto es Conexionistas y estamos en una emisión más de la serie de Cultura Política. Ya está con nosotros Alejandro Envila Fischer, académico, periodista y abogado, y vamos a hablar dos temas en ambos lados de la frontera, ¿no? Por una parte, los populismos aquí en México y también vamos a hablar allá en Estados Unidos. La cosa está durísima. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, con el gusto de seguir comentando lo que está pasando en términos de política y de cultura política en ambos países. Ya Alejandro fuera de micrófonos nos estaba advirtiendo de dos temas bien interesantes y sobre todo, Alejandro, esto que estás observando de un populismo a modo que se está construyendo ahora en la oposición. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué tal, Armando? Edgar, muy buenas tardes a los amigos del auditorio. A ver, el, el, la llegada del populismo, el regreso del populismo no es un fenómeno de México, se está dando en muchos países del mundo. Y los Estados Unidos no son la excepción, el expresidente Donald Trump es una muestra de ello, Brasil con Bolsonaro, y bueno, pues ahí está Vladimir Putin, ¿no? Italia. Hay muchos. Sí. A ver, ¿qué llama la atención esta semana poderosamente? Dos declaraciones de dos priistas. Uno que anda tratando de hacerse candidato llamado Enrique de la Madrid, Ajá. que de buenas a primeras aparece diciendo: yo prometo cancelar el AIFA, este impopular proyecto y este impopular, y yo diría ineficiente aeropuerto construido por el presidente López Obrador, donde estaba pues era una terminal aérea militar, Sí, la base base militar, militar ¿no? de Santa Lucía. Le hicieron un edificio, remozaron la pista y ya es un aeropuerto civil. Pues tiene todos los problemas que ya conocemos. Enrique de la Madrid dice: no dice exactamente yo prometo cancelar el aeropuerto, pero así se interpreta, así se lee la declaración, creo que ese era el objetivo. Llamó muchísimo la atención. Personalmente creo que le está hablando al anti-López Obradorismo, ¿sí? Pero no deja de ser una declaración populista. Claro. Exactamente lo mismo que hizo López Obrador sobre Texcoco, sobre el proyecto de aeropuerto de Texcoco. Vamos a destruir una infraestructura en la que ya se invirtió dinero, en lugar de encontrarle reacomodo, porque bueno, este país no puede seguir tirando dinero. Puede Exacto. seguir tirando justo lo que le falta. Llama la atención la declaración de Enrique de la Madrid, generó muchas reacciones en la prensa, muchas. Yo creo que más reacciones de las que Enrique de la Madrid había generado como precandidato desde que empezó este camino que está siguiendo, y muchos no le ven o no le vemos posibilidades. Pero hay que ser honestos, también decir, es el único que ha levantado la mano seriamente y que está caminando abiertamente sobre el tema. A lo mejor acaba siendo candidato, yo no lo veo como presidente, no lo veo como un candidato ganador, pero puede acabar siendo candidato. Llama la atención su declaración de corte estrictamente populista. Entiendo que el objetivo es llamar la atención y hablarle a un público específico, pero vamos, ¿qué es el populismo? Decíamos fuera del aire, los populistas avanzan porque hacen este tipo de declaraciones, proponen soluciones fáciles a problemas muy complejos. Uh-huh. Normalmente a la hora de instrumentar esas soluciones no dan buenos resultados, pero llaman la atención. Y ya vimos que van a Raspa, empezar a hacerlo los demás, ¿no? claro, y a ver, este fue Enrique, y luego viene la otra, Alejandro Moreno, el cuestionadísimo, y uno diría insostenible, pero pues ahí se sostiene, dirigente del PRI, hoy aparece diciendo que va a proponer una reforma legal, como si tuviera los votos para empezar, ¿no? Lo que Claro. tenemos que preocuparnos para que todos los mexicanos puedan tener armas en su domicilio. Señor, entiendo que es abogado, podemos tener armas en nuestro domicilio hasta cierto calibre. Sí. Eso está permitido en la ley. Para que pero yo creo que propone aumentar los calibres. Exacto, es lo que Que quería puedas decir. tener AK-47
y armas reservadas para el uso exclusivo del ejército, así la señala la ley mexicana, en tu domicilio, para defendernos porque el gobierno no nos defiende. A ver, otra declaración irresponsable y populista. Insisto, soluciones fáciles a problemas muy difíciles. Nadie niega que hay un problema de inseguridad en el país y un problema grave que al presidente López Obrador ya se le fue de las manos. Oye, Cuadri también Edgar se subió al tren, ¿no? Edgar nos puede decir si en Estados Unidos la posibilidad no solo de tener, sino de portar armas, les ha ayudado a combatir problemas de inseguridad. Les ha generado otro tipo de problemas. Pero es una declaración atractiva para quien esté enojado por el tema de la inseguridad, que además es justificado el enojo, pero es una salida fácil que no es en realidad una salida, es una declaración populista. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues ahora parece que los que ayer eran responsables, pretendían ser una oposición responsable, están tan desesperados porque no avanzan, que empiezan a copiar a los populistas. Yo creo que lo que tendrían que copiarle a los populistas no son las declaraciones irresponsables, sino su capacidad de conectar con la gente. Por supuesto. No las declaraciones irresponsables. Absolutamente. No las... deberían bajarse de su nube. El problema que tienen los tecnócratas del mundo y el problema que tienen los viejos políticos mexicanos es que viven en una burbuja. Están desconectados de la gente. Casi le hacen el favor a la sociedad de gobernarla y de dirigirla. No se sienten responsables de ninguna de las tropelías que han cometido a lo largo de décadas. ¿Sí? A mí, lo he dicho aquí, Enrique de la Madrid me parece un hombre serio, pero creo que le falta calle, le falta conectar con la gente, le falta pueblo, le falta colmillo. Y me parece que lo quieren suplir con este tipo de comentarios, sin sentido, ¿no? De propuestas que no tienen sentido. ¿Qué va a ocurrir con esto? Bueno, es una regresión de la política. Dijiste algo que me llamó mucho la atención ahorita que estábamos platicando, que el circo, pues había payasos, pero ya cuando la gente seria se empieza a vestir de payaso. ¿Qué nos va a pasar? A ver, si los que eran serios también se visten de payasos, ¿qué va a pasar con la política? En eso deberíamos preocuparnos, deberíamos preocuparnos y en eso deberíamos ocuparnos todos. A ver, esta es la clase de declaraciones que la sociedad no debe comprar, no debería comprar. Sí, yo ahí agregaría que coincido con todo lo que dices. Sí hay una especie de ansiedad por parte de Miguel de la Madrid, digo, del hijo de Miguel de la Madrid, ¿no? De salir y posicionarse de estos delitos y esto va a continuar, ¿eh? Sí. Yo no veo que se vaya a detener porque la receta la van a repetir. O sea, Cuadri ya la repitió. Cuadri acaba de audiencia. decir que quiere transformar el Tren Maya en una ciclopista. Bueno, hay una audiencia que está ávida de que le digan lo que quiere oír. Y más, esa es una de las características que tiene pero ahí tocas dos temas que me parece que hay que subrayar. Uno, que estos políticos creen que modificando su despliegue y su forma de comunicarse se van a acercar más. Cuando en el caso básicamente de dos de ellos forman parte de este privilegio que de entrada es un ingrediente que tiene que estar ahí y es un ingrediente que define al populismo. Yo soy el pueblo y tú no eres pueblo. Ellos no son pueblo. El caso paradójico es de Donald Trump porque él no siendo pueblo, él siendo todo lo contrario millonario, pero él es anti-establishment. Él no formó parte de esos políticos y ese fue su argumento. De hecho, es uno de los argumentos que utilizan mucho los populistas de derecha. Ahora, ni Enrique de la Madrid ni Alito pueden decir que ellos no formaron parte de ningún establishment, ¿no? O sea, ellos absolutos hijos del privilegio y del siendo parte del establishment. Entonces, ese es un impedimento que yo creo que hay que subrayar. Y lo último, Alejandro, me parece fundamental. ¿Hacia dónde va la política? Y una de las cosas que tiene el populismo es que normalmente es señalado a la persona como una especie de argumentación para criticar y para denostar, ¿no? Lo que no nos gusta. Pero hay responsables detrás. Seguramente don Enrique, don Alito, don quien sea, tienen este grupo de asesores que les están dando vueltas y le están diciendo, claro, tú di esto. O sea, hasta allá debe llegar la responsabilidad y nada más. Yo creo que lo dijiste muy claro, ¿no?
hay que evitar caer en esas trampas y no comprar, ¿no? Estas cosas porque, pues entonces vamos a estar hablando de una política que va dando pasos hacia atrás. Sí, mira, Correcto. ahorita que dices alguna compañera que además conoce y digamos es cercana a Enrique de la Madrid, comentaba en algún chat, eh, está mal asesorado, y insistía en eso, está mal asesorado. Ahorita que hablas tú de quienes les dicen estas cosas, quienes los asesoran, pues ahí está, ¿no? Yo insisto, creo que le está hablando a un público. Sí. Tampoco creo que en el hipotético caso, que no lo veo, de que él llegara a la presidencia, tampoco creo que cancelara el aeropuerto no me parece que sea tan irresponsable. Pero vamos, el estilo de hacer política está cambiando. Y ahí, si me permiten, yo brincaría otro tema que tiene que ver con esto mismo. Vámonos. La otra discusión que yo detecté importante en la semana en la política mexicana tiene que ver con un absurdo y otra vez una trampa, ¿no? Esta crítica injustificada al físico del hijo del presidente. O sea, perder el tiempo discutiendo sobre si un muchacho tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Habemos muchísimos con sobrepeso en este país, muchísimos. Y vamos, pues no se ocupan de nosotros porque no somos hijos del presidente, ¿verdad? Qué bueno, pero a ver, me parece absurdo. No solo ruin, dijeron algunos, yo no voy a entrar a esa discusión. Me parece absurdo que la sociedad, que miembros de la sociedad y algunos integrantes de partidos políticos de oposición incluso, se enganchen a jugar este bullying a un muchacho integrante de la familia presidencial. Si lo hicieron en el pasado con los hijos de Peña, los que hoy gobiernan, pues ese es otro asunto. Estuvo muy mal, está muy mal esto. Pero a ver, yo no voy a la discusión moral de si con los niños no, contra los niños no. Esa la dejo de lado y la dejo para otros. No es que no tenga posición al respecto, pero en esta mesa lo que yo destacaría es increíble de verdad que gente que se dice muy activa y generadora de opinión, ciudadanos, caigan en esto que pues no es más que otra provocación, es otra distracción. No tendríamos por qué dedicarle tiempo. Edgar lo ha bautizado como la cultura del meme, Sí. a hacer memes sobre el físico de ningún integrante de la familia del presidente o de cualquier otra persona vinculada al poder. Tendríamos que estar investigando si hay corrupción en las actuaciones o si hay tráfico de influencias en los hijos del presidente o en el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Eso sí, esos son temas de interés público. Lo otro, lo otro es devaluar, rebajar la política, caer en la trampa, porque vamos, a esa discusión es a la que nos quieren llevar. ¿Cómo le dicen? Pues es el perro al que le patean la reja y ladra, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que ahí lo que me preocupa más, Alejandro, y ahí sí se me hace escandaloso, es que todavía hay quienes creen que haciendo ese tipo de comentarios hacen política. Exactamente. Que al Escandaloso y manifestarse, preocupante. ¿eh? sí, para mí lo único que dicen es del no pobre, inexistente nivel de cultura política, ni conciencia ciudadana, ni absolutamente nada. Una persona que haces no puede estar preocupada después, si es que a mí, México, ¿cómo me dueles? Me ¿no? dueles, México. Y entonces sale con estas cosas, solo muestra, ¿no?, el paupérrimo nivel, ¿no?, que estas audiencias tienen, ¿no? Y que además, fíjate, conectando con el tema que decías,
¿no? Tienen estas orejas y estos sentimientos populistas porque también les gusta que les hablen de manera sencilla, que les resuelvan los problemas fáciles, abonan, ¿no? Y les gustan estas conversaciones llenas de estómagos, ajenas a los datos y la reflexión, cancelan toda posibilidad de la deliberación, Así nada más que es. se encuentran del otro lado de la banqueta, pero son exactamente iguales, ¿eh? Sí, y lo que están buscando son justificaciones a lo que ya creen ellos. No están buscando generar conocimiento, reflexiones, por eso no quieren deliberar, quieren atacarse, ¿no? Y vamos, Claro. ese es el mundo de la polarización en el que vivimos hoy en México, en el que viven varios países, varias sociedades fracturadas. Y bueno, vamos, ese es el mundo en el que no se construye y no se avanza, ¿eh? Es el de unos contra otros. No es un problema exclusivo de México. Esta disputa entre el populismo de derecha y de izquierda y la democracia liberal, con toda su carga de respeto a derechos humanos, un montón de cosas que trae detrás. Y bueno, podríamos entrar a otras discusiones más profundas, yo creo que las podemos dejar para otros programas, pero, pero sí hay un problema aquí. Y Edgar, lo dijiste muy bien, no es la pobre, es la inexistente cultura política que demuestran todas las personas que caen en este juego, que no se dan cuenta que los están provocando. Además, los provocan porque los tienen medidos. Sí, sí, sí. Yo Y diría, llenan la agenda con eso. ¿cuál era el tema de la agenda? Y sigue siendo la inseguridad y lo que platicamos hace una semana, la Iglesia Católica finalmente metida en el debate. Ese es el tema. Ese es el tema. No las armas en las casas, no cancelar el AIFA y no, por supuesto, el físico de un adolescente. Exacto, exacto. Pues ahí estamos, Alejandro. Pues hay que estar muy pendientes y sobre todo, ¿sabes qué? Ver hacia dónde va el tema de la iglesia contra la inseguridad, ¿no? Porque pues ya están hablando muy fuerte y creo que ahí se viene un serio conflicto para el presidente. ¿Tú cómo lo ves? No, y ya, yo creo que ya llegó el conflicto. Ujú. Pues la Iglesia Católica, voy a decir algo que puede sonar impopular, pero me parece que hacía falta que la Iglesia se metiera al debate político. Sí, Que claro. esta Iglesia, la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica está metidísima en la política, ¿no? Está en presidencia. Digamos que un miembro de la Iglesia Evangélica está en la presidencia, Claro. pero además armar un partido político. Ujú. Perdieron el registro, pero están organizados y actuando. ¿Sí? Exactamente. Hacía falta que la Iglesia Católica se metiera en este tema. Me parece que el presidente midió mal su respuesta porque les dijo que están metidos con la oligarquía. A ver, eso ya lo sabemos. Apergollados. Apergollados fue la Esa fue palabra. la palabra. Pero a ver, aquí hay un tema. No es solamente el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano y su activismo en los últimos días. Es lo que van a hacer los curas en el púlpito. Ya lo dijimos. El asesinato le pegó a 2 jesuitas que no están apergollados con Exactamente. con la oligarquía. No, 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 ya están en otro Trabajaban en lado, en la otro planeta. tarahumara con Sí. los pobres de los pobres. Y bueno, a ver, Pues ni la hablar. Compañía de Jesús es una congregación Ujú. religiosa especial, muy especial. Si bien es cierto que no todos los jesuitas son iguales, también es cierto que ellos son los que, hay jesuitas y jesuitas, que es la parte de la iglesia que tiene muy metido este tema de la opción preferencial por los pobres. Son los que trabajan con los pobres. Acusarlos de que están apergollados con con la oligarquía, me parece una salida fácil del presidente, un despropósito que va a agudizar el conflicto, Sí, un conflicto que no tenía, un conflicto es, que no tenía el presidente. Es un es, conflicto nuevo, porque no traía pleito con la Iglesia Católica, le había dejado que estuviera agazapada ahí, lamiéndose en las heridas por el tema de la pederastia,
y ya los fue a provocar. Exacto. Pues bueno, Ahí vienen veremos cosas, ahí este vienen tema. cosas. Ahí veremos y sobre todo pues, para estar pendientes de este tema. ¿Y qué te parece si nos vamos hacia la vecina República de Texas? Y con un tema que a mí le ha dado muchísimo, está dando muchísimo, ¿no? El Roe versus Wade, el caso de la. Pues ahora sí que, que no lo prohibieron porque no está prohibido. Sin embargo, quitaron lo que es el derecho, ¿no? Edgar, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo va por ahí? Mira, hay dos temas que yo creo que vale la pena comentar y voy a tratar de ser bien breve. Por favor, si me extiendo de tiempo, háganmelo saber para concretar las ideas. Ujú. Voy a empezar por el menos importante de coyuntura, por el menos de alarma, el menos sexy, pero tiene efectos electorales. Primero, lo que está ocurriendo con las audiencias para comentar la intervención del presidente Trump en lo que fue esta revuelta del 6 de enero del año pasado, la toma del Sí. presidente Biden. Estas audiencias se han llevado a cabo en el Congreso, no, bueno, no en el Congreso, digamos en el equivalente a la Cámara de Diputados, manejada Ujú. por demócratas. Ha sido un ejercicio quirúrgico. En estas 6 audiencias se programa quizás la necesidad de otras 2 para desmantelar varias cosas. Primero, el argumento, ¿no?, de que la elección se ganó o la elección se robó, en el caso del argumento. Entonces, audiencia por audiencia, cada una de las audiencias ha tenido una planeación y efectos, testigos específicos muy importante. Ese fue el primer logro. El segundo logro es la responsabilidad del presidente Trump en todos esos eventos. Es el siguiente mensaje. No solamente no ganaste las elecciones, sino sí estuviste involucrado en esto. El tercer argumento que se ha construido es el papel importante de la que tuvo, ¿no?, todo su aparato, pero sobre todo el intento del presidente Trump de politizar al aparato judicial para a través de sus llamados y sus alianzas en todos los estados, presionar por ahí para revertir el proceso electoral y no avalar los resultados estado por estado, en donde ahí los poderes legislativos y judiciales locales jugaron un papel muy importante. El otro argumento importante es desmitificar y quitar esta figura del vicepresidente Pence, ¿no?, como el gran traidor, para decir, no, el señor es un demócrata y se comportó como tal. En resumen, construir al final del día, porque la pregunta es quién gana con esto. Muchos dirán, bueno, pues gana el presidente Biden. No. Quien gana con esto son los herederos de Trump y del trumpismo, porque si bien la figura del presidente Trump se ve disminuida, y yo diría que casi imposibilitada para lograr la candidatura del Partido Republicano, lo que los demócratas le construyeron como favor a los republicanos que no están del lado del presidente Trump, son los argumentos suficientes para tener las conversaciones internas y frenar a Trump. Porque en términos electorales, el enojo del ciudadano norteamericano, su sentimiento, su sensación, su estómago sigue atado al precio de la gasolina y la inflación. Sí. Y mientras esto no mejore, las conversaciones que hay en la mesa, digamos, del ciudadano de a pie, es dejen de perder tiempo con este asunto de Trump y arreglen la economía. Si bien es una demanda un poco injusta, ¿no?, así se ve. Y tan así se ve que en las últimas encuestas el presidente Biden sigue de picada en su popularidad. Entonces, a pesar de que estos procesos, ya es la sexta audiencia, no han sido capaces de levantar ningún punto adicional a favor de la imagen del presidente Biden. Y con esto termino. ¿Quién empieza a repuntar como un probable candidato eh, que recupere este discurso, como lo habías dicho, Alejandro, populista, para hablarle a estas audiencias que siguen sintiéndose excluidas de este establishment? Pues es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que a pesar de que puede ser o aliado del presidente Trump, sabemos bien que en política nada está dicho y que justamente las alianzas y las amistades se recomponen dependiendo de las circunstancias. Ujú. Bueno, pues él se apunta como un candidato más peligroso, más de extrema, y el vicepresidente Pence también está pensando, sí, correr, ¿no?, y ahora como un candidato. Entonces, a final de cuentas, los demócratas le hicieron el trabajo a los republicanos, eliminar con estos argumentos a Trump, pero eso no creo yo que se vaya a reflejar necesariamente en votos a favor de la causa demócrata en estas elecciones que vienen en noviembre. Ese sería A el ver, primer tema. de acuerdo, pregunta y provocación al mismo tiempo.
¿Qué querían los demócratas? Evidentemente quieren conservar el poder, pero conservar el poder pasaba por eliminar a Trump primero y luego por ganar la elección. Parece que van a eliminar a Trump, pero no están ganando nada rumbo a la elección. La política norteamericana es una política que está acostumbrada a las alternancias. Ujú. Pregunto, ¿no podría ser que los demócratas estén incluso dispuestos a arriesgar la presidencia con tal de eliminar a Trump? Vamos, porque Trump atentó contra el orden institucional. Ellos pueden perder la presidencia en 2024 y jugar de nuevo en 2028. Pero si Trump regresaba, o sea, lo que vimos que hizo Trump es algo que no había hecho ningún presidente norteamericano en toda la historia. Bueno, no sé si en toda la historia, pero en cuántos años. Atentar Historia contra el moderna, orden por lo menos. institucional. ¿No estarán pensando, pregunto, más en el largo plazo? Por supuesto que quieren ganar la elección, pero con la crisis económica que hay, se ve muy complicado que cualquier demócrata pueda ganar la elección. Vamos, no ha habido un presidente en los Estados Unidos que gane su reelección en condiciones de recesión, ni republicano ni demócrata. ¿Sí? Pero aquí, vamos, había un factor que modificaba las condiciones de la competencia electoral en los Estados Unidos. Intentó modificarlas rompiendo el orden constitucional de los Estados Unidos, robándose la elección, judicializándola y luego, bueno, aventando a esta turba que tomó el Capitolio, ¿no? No estarán apostando a, pues si perdemos en las urnas, pero Pero salvamos conservamos al el orden país. institucional. No creo que haya hombres de Estado hoy en la política estadounidense de ese tamaño, ni en ninguno de los bandos. Lo que tenemos yo creo que son también políticos cancheros que están pensando en su siguiente elección. En todo caso, para cerrar este tema, mi comentario sería que lo que quieren es no perder asientos en el Congreso, porque no tener minorías en el Congreso de nuevo se convierte otra vez en un camino cuesta arriba para una probable, ¿no? Toma electoral después de las elecciones del 24. Entonces, creo que el nombre del juego se llama ahora es cómo perdemos los menos asientos en el Congreso. Para mi gusto, esa es la jugada y para ser honestos, no veo por lo pronto ningún político con ese tamaño de Estado como para que esté hablando a favor de la democracia y de proteger la democracia en este país, a pesar de que hay varios que lo hayan mencionado, pero no veo esa convicción y yo, la verdad lo eliminaría. Ahora, déjenme pasar al siguiente tema. No, más me gustaría preguntarte una cosa. ¿Veremos a cómo se llama, a Trump en la cárcel? Yo creo que eso depende de, del candidato republicano cuando ya tenga rostro y esta, digamos, masa amorfa de seguidores, tenga alguien a quien seguir. Ok. Porque entonces le quitas este asunto de la victimización, en donde seguramente va a ocurrir. Y además, si lo meten a la cárcel, no va a ser si lo meten por este tema, lo van a hacer una víctima política. Lo tendrían que meter a la cárcel por temas de finanzas, por temas de... Es Por decir, evadir era un impuestos. héroe, pero era un tramposo, ¿no? Entonces, porque por esto se complica mucho. Si lo haces y no tienes a un candidato o a una figura pública que canalice esa ira, puedes Pensar más la hacer... cuerda. Pues sí, Claro. exactamente. Bien. Pues Mike Pence ya dijo que él va a hacer que el aborto sea prohibido en toda la Unión Americana. Nada más hablando de populistas, pero Hablando bueno, de populismos. Mira, hablando de populismos. en, Pero en- en bueno, ahí ese, viene ese tema, ¿no? en ese tema hay que considerar varias cosas. Hay que ser muy responsables para entender que esa conversación tiene varios aristas y la que domina es la arista ideológico-religiosa. Sí.
O sea, esa conversación hay que saber, uno, que no la podemos eliminar, ahí está, es una realidad. Dos, pero es una realidad que distorsiona como las otras tantas. Y esto es una mezcla de intereses. Segundo, hay todo un tema legal, toda una batalla legal que se está dando, argumentos jurídicos, porque el argumento que se utilizó en este caso es un argumento que parece caricaturesco. O sea, uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia utilizó el argumento diciendo, muy bien, como este derecho no existía en el pasado y no estaba registrado en nuestra Constitución, entonces no hay por qué tenerlo. Y entonces se revierte con ese argumento. Y este proceder levantó sospechas, preocupación y miedo en todos aquellos colectivos sociales que por años se han organizado en este país para lograr, ¿no?, elevar algún derecho a nivel constitucional. Entonces, los colectivos desde LGTB, el que me pongan, ¿no? Inclusive las comunidades afroamericanas dicen, bueno, si ya quitaron este derecho y si la Suprema Corte de Justicia se está comportando como un organismo de poder político, pueden quitar el que sea, porque con ese argumento puedes quitar el que sea. Entonces, ese es un tema de preocupación que nos lleva a dos aristas más sobre las que yo quisiera comentar. Primero, la política es evidente. No podemos ser ingenuos y decir que son magistrados, que son independientes, que tienen los argumentos, que si la ciencia, que si la religión. Son magistrados en donde 9 individuos deciden lo que ocurre en el país en estos términos, porque lo que decide la Suprema Corte de Justicia incide en tu rutina de la vida diaria. Hasta ahí llega ese poder. Entonces, 9 individuos tienen esto en sus manos, en donde de golpe toman una decisión sin pensar en consecuencias prácticas en esa vida instrumental. Entonces, los comentarios este fue un acto de poder porque podemos. Y ese podemos, tenemos a 6 de ellos, que es de los 6 jueces que son conservadores, 3 de ellos son muy cercanos, ¿no?, a el ala conservadora del Partido Republicano. En concreto, a Mitch McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado de Kentucky, senador por Kentucky. Entonces, pensar que esto no fue un golpe político me parece que sería ingenuo. Ahora, el comportamiento que tiene la Suprema Corte de Justicia, porque 24 horas después, o sea, lanza el tema de las armas y después lanza el tema del aborto, en donde le da privilegio a las armas, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la forma en que dictamina es que hace, ¿no?, un derecho constitucional que se garantice el derecho a portar armas y no le da el privilegio a los estados de que eso se pueda debatir. Sin embargo, este tema de la protección a la vida vista desde esta óptica, digamos, conservadora, le da la posibilidad a los estados de que interpreten en qué momento y cuáles son estas formas, ¿no? En donde hay estados que ya dijeron es un no total, como el caso de Texas. Hay 3 estados en concreto que han tomado esta postura. ¿Qué genera esto? Genera una conversación en un estado en donde nos regresamos. Armando, tú me hiciste llegar una reflexión muy importante que quiero compartir aquí, a este estado macartismo policiaco, ¿no?, de Estados Unidos de los 50, del término de, o justamente o en los 30, en el auge de la prohibición del alcohol, en donde vamos a perseguir a todo aquel que esté fuera de lo que vamos a decir. Y este asunto de una, digamos, conversación de una alta tradición en esta sociedad que había tenido años de haberse discutido, de la noche a la mañana se ve sin posibilidades y sin salidas. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene para la mujer? ¿No? En muchísimos casos, desde si lo vemos en términos de chistes o en términos de preocupaciones, es decir, hay quien se le ocurre proponer que entonces vamos a tener que llevar los datos de los registros de los controles de menstruación para saber cuándo son capaces de ser fertilizadas, porque sí y porque si no. Todo el tema y la industria de fertilización in vitro, mujeres se levantaron diciendo, oigan, yo tuve hijos con esto, entonces para que un huevo pegue tiene que pasar, y entonces, ¿qué hacemos con los que ya tenemos? ¿Estoy convirtiéndome en un asesino? Si estoy convirtiéndome en un asesino, ¿qué tipo de penalizaciones? Las empresas, hubo empresas que a sus empleados les dieron esta capacidad para decir, bueno, si este estado no te permite hacerlo, yo, como empresa, pues digo, te facilito las condiciones para que vayas a otro estado. Y, por ejemplo, Mississippi empezó a perseguir a aquellos que se salieran del estado para practicarse el aborto. Entonces, en este revanchismo que vemos, ¿no? Hay una inclinación a una guerra cultural
que está reinstalando, ¿no?, una definición de un Estado vigilante, policíaco, persecutor, ¿no?, en contra de un derecho que se había ganado. Entonces, si la discusión es si ese derecho existía, para quién no existía, lo importante ahora es que ya se tomó esa decisión y esa decisión perfila a un país que cada vez más va dando pasos a este Estados Unidos, ¿no?, de la década de los 20, de la década de los 50, que generó mucha controversia justamente por ser un Estado vigilante que se metía hasta tu casa. Curiosamente, y de manera contradictoria, si algo vota, por algo vota el perfil conservador, es por tener un menos Estado, es por tener un Estado menos Sí, 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 vigilante, es ¿no? lo irónico. Paradójicamente, Menos entrometido. justamente, y es lo que va a terminar pasando, amén de todo el mercado negro que se va a generar, ¿no? Ya había, por ejemplo, temas médicos en donde si tú recurrías a cierta información o a ciertos medicamentos, pues ya no lo tenías, ya no había manera de que una farmacéutica o en un lugar, establecimiento te los vendiera, pero los podías obtener por correo. Entonces, esto está llegando a un nivel de detalle que, más allá de ridículo, me parece muy peligroso, porque entonces estos aires y estos vientos de la corrección, ¿no? Ya sabemos que históricamente está demostrado que no conocen límites Sí, y que con el pretexto de, y aquí tengo que tomar posición, con el pretexto de hacer el bien, ¿no?, terminan haciendo más daño, ¿no?, de lo que se imaginaban. Entonces, ahí están las cosas. Es una movilización que ha salido a la calle. Es el único tema, para mi gusto, hoy que puede influir en términos electorales. No quiero con esto decir que la fiesta republicana ya terminó. Esto no corrige o no es un sustituto de la preocupación del ciudadano de a pie por su situación La económica. economía. Sigue siendo lo más importante, pero en aquellas ciudades, en aquellos centros urbanos y en algunos suburbanos que se encuentran pegados a las principales ciudades, esta gran mayoría, o sea, solamente un tercio de la población, es decir, dos tercios de la población, apoyan o apoyaban alguna forma, ¿no?, de aborto y de protección a la mujer, porque ujú, el tema de la mujer ha ha salido de esta conversación y eso también es sí, preocupante. sí, sí, sí. Entonces, si hay esa enorme mayoría, la preocupación ahora es si esto se va a traducir, ¿no?, en una disminución al voto a la causa republicana. Vamos a ver en qué medida, todavía está por verse. Yo no cantaría victoria y diría que esto fue el aire que necesitaban los demócratas para recuperar posibilidades de no perder mayoría en el Congreso. No lo veo todavía así, pero falta por ver cómo se organizan. Todavía hay mucho tiempo para las elecciones en noviembre, pero lo cierto es una cosa, se despertaron colectivos. Hoy tenemos esta Ujú, conversación transversal en donde no ujú, solamente es lo que ha ocurrido, sino la amenaza a los otros derechos logrados históricamente por movimientos organizados que hoy ujú. también se ven perseguidos. Sí, el Ok. matrimonio gay, el matrimonio interracial también estaba en este Todo caso. el tema de minorías, ¿no? Exactamente, también la cuestión de planificación familiar. A Entonces ver, ahí tenemos. el presidente Biden salió inmediatamente a condenar lo que había hecho la Corte eh, Ujú, bueno, una estrategia que evidentemente tiene objetivos electorales. ujú. Yo creo que es el clavo del que se van a tomar los demócratas Sí, claro. para tratar de, dijo Edgar, perder menos o incluso reposicionarse. Yo no sé si les alcance, me No. parece complicado, pero, pero vamos, Depende, esto ¿no? ya activó otros grupos, ¿no? No hay que Sí, puede pasar de aquí a noviembre, ¿no? la Y batalla, sobre todo perdón, cómo Armando, perdón. cómo vayan evolucionando allá en los estados, ¿no? Porque comentábamos hace el rato el caso, incluso había por ahí algunos animales que se estaban atreviendo a decir que iban a llevar un registro de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que si una mujer se embarazaba, iba a tener que ir registrarse, llevar un control, y etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente que no quiere que le registren sus armas, les van a registrar a las esposas. Pues vaya, aquí pueden ocurrir muchas cosas en ese término, ¿no? Y sobre todo otra cuestión que también decía en ese que estábamos platicando, pues que esto se transforme en letra muerta, ¿no? Que sea una especie de ley que está, pero pues que nadie se caso, sobre todo en los centros urbanos.
Mira, La batalla electoral va a estar ahí. O sea, Sí. el tema de si es capaz de esto, de esta incomodidad y este miedo ya justificado, porque hay antecedentes suficientes de este tipo de violencias. Bueno, empecemos con las historias de las brujas de Salem, ¿no? Entonces, como no piensas como yo, como no eres igual a mí, como no rezas lo mismo que yo, eres pues te bruja. quemo, ¿no? Tengo derecho a quemarte. Mira, es entendible, digamos, la posición también que surge de esto, pero lo preocupante son estas formas para darle seguimiento. O sea, hay una tendencia extremista a crucificar, ¿no? A quien no piensa distinto y ahora, ¿no? Con lo que está pasando, si los estados tienen esta posibilidad de legislar, lo están haciendo. Y lo más importante es que la voz de la mujer, ¿dónde está? Esta es una iniciativa que ha secuestrado esta voz y se ha convertido en una conversación de cómo le hacemos para garantizar que piensas y crees lo mismo que yo. Y eso me parece muy grave, que también hay que decirlo, también está del otro lado. No solamente es un acento conservador, también como está esta sociedad, pero esto ya se convirtió en un mandato. Esto ya está echando a andar a legislaturas de estados locales. Y finalmente vamos a ver si es suficiente para que estos colectivos se organicen y canalicen su inconformidad en un voto en las elecciones de noviembre. Pues se pone más interesante el panorama. Así es. Pues bueno, terminamos. Ahora sí que nos sorprendió la cantidad de temas, pero bueno, está pasando así. Quizás habría que ver cómo, no solamente cómo evolucionan, yo creo que en el caso de México es preocupante este abrazar, ¿no? Esto que ya decías, Alejandro, que la oposición populista. haya encontrado, ¿no? Que pues no le queda otra ante El su falta filón de populista. imaginación, su falta de candidato, pues hay que abrazar temas populistas y en el caso de Estados Unidos, pues esta tendencia que puede despertar, ¿no? Un estado policíaco que había estado controlado y que ahora parece ser que regresa. Pues a ver. Gracias, Alejandro, otra vez de nuevo por acompañarnos y a nuestros amigos por conectar y por escucharnos. Exacto. Muchas gracias. Alejandro, rápidamente, tus redes sociales. @envilafisher en Twitter. Perfecto, síganlo, les conviene. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook, en YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit en su canal de YouTube con el mismo nombre, el diseño es de Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Allá la encuentran en Facebook. Recuerde, no se les olvide, por favor, dar me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal Conexionistas México. Se los agradeceremos mucho para poder seguir haciendo este tipo de videos. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.